¿Sabes cuando le das 32 años de tu vida a un hombre y él lo tira todo por la borda por una aventura con una mujer 20 años menor? Piensas que el mundo se acabó, pero hoy quiero contarte cómo ese final fue, en realidad, mi verdadero comienzo. Hola mis queridos, soy Celia, tengo 78 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé por mucho tiempo. Antes de empezar, si estás viendo este video, por favor, deja tu like, suscríbete al canal Diario de la Abuela y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Me encanta saber que mi historia está llegando a tantos lugares diferentes. Yo nací en 1946, en una época muy diferente a la de ustedes. Crecí en Ciudad de México, en una casa sencilla, con mis padres y 3 hermanos. Mi madre me enseñó a coser cuando apenas tenía 9 años. Celia, me decía, una mujer necesita tener un oficio. Y así, entre un juego y otro, aprendí a transformar retazos en pequeñas obras de arte. A los 18 años, en 1964, trabajaba como costurera en una pequeña tienda en el centro de la ciudad. No ganaba mucho, pero era suficiente para ayudar en casa y guardar un poquito para mi ajuar. En aquella época, toda muchacha soñaba con casarse, tener hijos, construir una familia, y yo no era diferente. Fue en una tarde de abril cuando él entró a la tienda por primera vez. Fausto tenía 22 años. Era alto, de hombros anchos, con una sonrisa que iluminaba el ambiente. Buscaba un regalo para su madre y terminó saliendo con un pañuelo bordado. Y mi número de teléfono, lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía una elegancia natural, a pesar de ser un muchacho sencillo, recién graduado en contabilidad y empezando su carrera. Nuestro noviazgo fue como en las películas antiguas. Me recogía en casa, conversábamos en el portal bajo la mirada atenta de mi padre. Íbamos al cine los domingos. Después de un año, pidió mi mano en matrimonio. Nos casamos en mayo de 1965, en una ceremonia sencilla en la iglesia de nuestro barrio. Yo hice mi propio vestido, un modelo de encaje y satén que había visto en una revista. Nuestra primera casa era un apartamento alquilado, tan pequeño que cuando abríamos el sofá, cama casi no quedaba espacio para caminar. En los primeros años, yo seguí cosiendo en casa para complementar los ingresos, mientras Fausto trabajaba en una empresa de contabilidad. Por las noches, él estudiaba para crecer en su carrera. A veces nos quedábamos hasta tarde, yo cosiendo, él inclinado sobre los libros, y compartíamos sueños sobre el futuro. En 1967 nació nuestro primer hijo, Carlos. Fue la mayor alegría de nuestra vida. Recuerdo a Fausto llorando cuando sostuvo al niño por primera vez. Vamos a darle todo, Celia. Todo lo que nosotros no tuvimos. En 1970 vino Mariana y en 1974, Cristina. Nuestra familia estaba completa. La vida no era fácil con 3 niños pequeños. Lavaba la ropa a mano, pues la lavadora era un lujo que no podíamos permitirnos. Hacía pan en casa para economizar. Remendaba la ropa de los niños hasta que ya no se podía más. Pero siempre había comida en la mesa. Los niños iban a la escuela y poco a poco, muy poco a poco, la vida fue mejorando. En 1975 conseguimos comprar nuestra primera casa. Una casa de 2 plantas en un barrio alejado. Fue también el año en que Fausto fue ascendido a gerente en la oficina donde trabajaba. Recuerdo el día que llegamos con la mudanza. Era una casa pequeña, necesitaba reparaciones, pero era nuestra. Planté rosas en el jardín delantero y un árbol de guayaba en el fondo. Los niños tenían cada uno su rincón. Era nuestro paraíso. Los años fueron pasando, los niños creciendo, Fausto prosperando en su carrera. En 1982 decidió abrir su propio despacho de contabilidad con un socio. Fue un periodo de aprietos. Hipotecamos la casa para conseguir el capital inicial. Pasamos noches sin dormir, preocupados si habíamos tomado la decisión correcta. Pero funcionó. El despacho creció, ganó clientes importantes y en pocos años estábamos en una situación financiera cómoda por primera vez en la vida.
Pudimos reformar la casa, comprar un coche nuevo, nuestro primer auto del año. Los niños fueron a buenas escuelas. En 1985 hicimos nuestro primer viaje de vacaciones en familia. Fuimos a Acapulco. Nunca olvidaré los ojos de mis hijos viendo el mar por primera vez. La década de los 80 fue buena para nosotros. Trabajábamos duro, pero cosechábamos los frutos. Fausto se convirtió en un contador respetado en la ciudad, con despacho propio y varios empleados. Yo seguía cosiendo, pero ahora por placer, no por necesidad. Hacía vestidos de fiesta para amigas, ropa para los nietos que empezaban a llegar. En 1992 celebramos bodas de plata, 25 años de matrimonio. Hicimos una fiesta en el salón de la iglesia. Renovamos nuestros votos. Fausto me dio un anillo de brillantes, el primero de mi vida. Estábamos rodeados por los hijos, por los primeros nietos, por amigos. Me sentía la mujer más feliz del mundo. Fue alrededor de 1995 cuando comencé a notar pequeños cambios. Fausto llegaba cada vez más tarde del trabajo. Hablaba de expandir el negocio, de nuevos clientes que exigían más tiempo. Compró ropa nueva, más moderna, un reloj caro. Empezó a frecuentar el gimnasio. Preocupación por la salud, decía él. Al principio todo me parecía natural. Al fin y al cabo, estábamos envejeciendo. Era normal querer cuidarse más. Mariana se casó en 1996. Carlos ya estaba casado y tenía 2 hijos. Cristina estaba en la facultad de medicina. La casa empezó a quedarse vacía. Éramos solo Fausto y yo ahora. Y de repente parecía que ya no sabíamos conversar. Las comidas eran silenciosas. Él pasaba cada vez más tiempo en el despacho. Cuando preguntaba sobre el trabajo, recibía respuestas vagas. Cosas aburridas de contabilidad, Celia. No entenderías. Empecé a encontrar recibos de restaurantes caros en el bolsillo de su saco, lugares donde nunca habíamos ido juntos. A veces sentía un perfume diferente en las camisas. Nada muy obvio, apenas sutilezas. Pero después de tantos años juntos, conoces a tu marido. ¿Sabes cuando algo está diferente? Hablé con mis amigas. Dijeron que eran tonterías, que los hombres de esa edad siempre tienen una crisis, que pronto pasaría. Compra lencería nueva, sugirieron. Prepara una cena especial. Y lo intenté. Cómo lo intenté. Comencé a maquillarme más, a cuidarme mejor. Hice cenas a la luz de las velas. Intenté iniciar conversaciones sobre el futuro, sobre viajes que podríamos hacer ahora que los hijos estaban criados. Pero Fausto parecía cada vez más distante. Cuando estaba en casa, pasaba horas viendo la televisión. Casi no me tocaba más. Decía que estaba cansado, estresado con el trabajo. Y yo, tonta que era, le creía. O tal vez simplemente elegía creer, porque la verdad sería demasiado dolorosa. En mayo de 1997 cumplimos 32 años de matrimonio. Esperaba que él lo recordara, que planeara algo especial. Pero la fecha pasó en blanco. Salió temprano para el trabajo, como siempre, y dijo que tendría una reunión importante por la noche. Volvería tarde, no lo esperara para cenar. Fue entonces cuando tuve la idea de darle una sorpresa. Preparé una canasta con el vino que habíamos tomado el día de nuestra boda. Guardábamos una botella para ocasiones especiales. Hice el pastel de chocolate que tanto le gustaba. Me puse mi mejor vestido. Me rocié con un perfume especial. Tomé un taxi hasta su despacho, imaginando su sorpresa, su sonrisa al verme. Eran casi las 9 de la noche cuando llegué. El edificio estaba prácticamente vacío, solo algunos guardias en el vestíbulo de entrada. Subí hasta el piso de su despacho. La mayoría de las salas estaban a oscuras, pero la luz de la sala de Fausto estaba encendida. Mi corazón latió más fuerte. Estaba ansiosa, como una niña en la primera cita. Abrí la puerta sin llamar, queriendo sorprenderlo, y fui yo quien recibió la sorpresa. Allí, inclinados sobre su escritorio, estaban Fausto y una mujer joven, tan joven que podría ser nuestra hija. Ellos estaban... Bueno, pueden imaginarse. El ruido de la puerta los hizo separarse, asustados. El pastel se deslizó de mis manos y cayó al suelo.
Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Me quedé paralizada en la puerta, las piernas temblando tanto que pensé que me desplomaría allí mismo. 32 años de matrimonio, 3 hijos criados, y allí estaba mi marido, el hombre que elegí para toda la vida, en brazos de otra mujer. Ella se recompuso rápidamente. Era bonita, muy bonita. Cabello largo, cuerpo joven, el tipo de belleza que hace que los hombres giren la cabeza en la calle. Tomó su bolso y salió, pasando por mi lado sin decir una palabra. Solo me miró con una mezcla de sorpresa. ¿Y lástima? Sí, creo que era lástima. Fausto se quedó allí de pie detrás del escritorio, arreglándose la corbata, el rostro una máscara de vergüenza e irritación. No de arrepentimiento, noten bien, de irritación por haber sido descubierto. ¿Qué estás haciendo aquí, Celia?, preguntó, como si yo fuera la intrusa, como si yo hubiera hecho algo mal. No pude responder. Simplemente di media vuelta y salí. Bajé las escaleras, ni recuerdo cómo. Caminé por la ciudad sin rumbo durante horas. La noche estaba fría, pero ni lo sentía. Dentro de mí, algo se había roto, algo que nunca más sería reparado. No volví a casa aquella noche. Me quedé sentada en un banco de plaza hasta el amanecer, mirando a la nada, tratando de entender cómo mi vida había llegado a ese punto. Cuando finalmente regresé, Fausto ya estaba allí sentado en la cocina, como si me esperara. Ni siquiera había llamado para saber dónde estaba. Me senté a la mesa, aún con la ropa de la noche anterior, los ojos hinchados de tanto llorar. Nos quedamos en silencio por un largo tiempo. Yo quería que él hablara primero, que explicara, que pidiera perdón. Finalmente, suspiró y dijo: «Su nombre es Amanda. Trabaja en el despacho hace 2 años. Es mi asistente administrativa. Eso es todo». Como si me estuviera presentando a alguien en una fiesta. No había remordimiento en su voz, solo cansancio, como si finalmente pudiera quitarse un peso de los hombros. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Mi voz casi un susurro. «¿1 año y medio?», respondió sin vacilar. «¿1 año y medio?». Mientras yo preparaba sus cenas favoritas, lavaba su ropa, me preocupaba por su salud, él estaba con ella. 1 año y medio de mentiras, de excusas, de traición. ¿Por qué? La pregunta que todas las mujeres traicionadas hacen, como si hubiera una respuesta que pudiera justificar, que pudiera aliviar el dolor. Fue entonces cuando me miró con frialdad y dijo: «¿Qué esperabas, Celia? Mírate a ti y mírala a ella. Pasaste la vida cuidando de otros y te olvidaste de ti misma». Amanda me hace sentir vivo de nuevo. Aquellas palabras fueron como cuchillos en mi corazón. Yo tenía 52 años en aquel momento. Ya no era la joven de 18 que él conoció, claro. Tenía las marcas del tiempo, el cuerpo transformado por 3 gestaciones, el cansancio de una vida de trabajo. Pero era la misma persona que había caminado a su lado por más de 3 décadas, que había sostenido su mano en los momentos difíciles, que había creído en él cuando nadie más creía. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Me levanté, tomé el portarretratos de nuestra boda que estaba sobre el refrigerador y lo lancé contra la pared. El cristal se hizo añicos, así como mi matrimonio, mi confianza, mi vida como la conocía. Grité, lloré, dije cosas que nunca pensé que diría. Fausto solo observaba, impasible, como si estuviera viendo una mala película. Cuando finalmente me calmé, exhausta, simplemente dijo que ya había consultado con un abogado, que quería el divorcio lo más rápido posible, que me daría una parte justa de los bienes, que no necesitábamos hacer esto más difícil de lo que ya era. ¿Difícil? Hablaba como si estuviéramos discutiendo la división de una sociedad comercial, no el fin de una vida construida juntos, como si yo fuera una empleada siendo despedida, no la mujer con quien había compartido una cama durante 32 años, con quien había criado 3 hijos. Los días que siguieron fueron los peores de mi vida. No podía comer, dormir, funcionar. Perdí 12 kilos en un mes.
Pasaba noches en vela, revisando recuerdos, tratando de entender dónde me había equivocado, qué podría haber hecho diferente. Los hijos trataban de consolarme, divididos entre la lealtad al padre y la preocupación por mí. Los vecinos murmuraban. Sentía la vergüenza de ser dejada, abandonada después de tantos años. El fondo del pozo vino en una tarde lluviosa de junio. Había salido a comprar pan, una de las pocas veces que conseguí forzarme a salir de casa en aquellas semanas. Pasando por un restaurante en el centro, vi a Fausto y Amanda sentados junto a la ventana. Ellos no me vieron, pero yo me quedé allí en la lluvia, observando cómo reían, cómo se tocaban, cómo Fausto la miraba, de la misma forma que un día me miró a mí. Aquella noche llegué a casa empapada, febril, al límite del agotamiento físico y emocional. Abrí el frasco de pastillas para dormir que el médico me había recetado. Pensé que sería más fácil acabar con todo, dejar de sentir aquel dolor que parecía no tener fin. Pero cuando ya tenía las pastillas en la mano, vi el retrato de mis hijos sobre la mesita de noche. Carlos, Mariana, Cristina, sus rostros sonrientes, confiados, y pensé, no voy a darle el gusto de destruirme completamente. No voy a hacer que mis hijos pasen por esto. Devolví las pastillas al frasco. Lloré hasta no tener más lágrimas. Y entonces, en el silencio de aquella habitación que ahora parecía demasiado grande para mí sola, me hice una promesa. Aquello no sería el fin de mi historia. Al día siguiente, cuando salió el sol, algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía allí, claro, y estaría por mucho tiempo, pero junto con él había nacido una determinación feroz, una voluntad de mostrarle a él, a mí misma, al mundo, que Celia no era solo la esposa de Fausto, que yo era mucho más que el papel que había representado durante tantos años. Yo no sabía aún cómo sería este recomienzo, qué forma tomaría esta nueva vida. Sabía apenas que de alguna manera sobreviviría y, más que eso, encontraría un camino para ser feliz nuevamente, por más imposible que eso pareciera en aquel momento. Los meses que siguieron al descubrimiento de la traición fueron los más sombríos de mi vida. Julio de 1997 llegó con un invierno particularmente riguroso en Ciudad de México, y el frío allá afuera parecía reflejar el hielo que se apoderaba de mi corazón. El proceso de divorcio avanzaba, frío e impersonal, como aquellos papeles llenos de términos jurídicos que apenas comprendía. Fausto había salido de casa una semana después de nuestro enfrentamiento. Llevó solo su ropa y objetos personales, diciendo que yo podría quedarme con el resto por ahora, como si me hiciera un favor. Supe después que estaba viviendo en un apartamento en el centro, no muy lejos de su despacho. No necesitaba mucha imaginación para saber que Amanda frecuentaba el lugar. Nuestra casa, aquella que construimos juntos, de repente parecía demasiado grande y extrañamente vacía. Por la noche, el silencio era ensordecedor. Yo vagaba por las habitaciones como un fantasma, tocando los muebles, mirando las fotografías en las paredes, retratos de una familia que ya no existía, al menos no de la forma que yo conocía. Lo peor no era la soledad, aunque pesaba. Lo peor eran los recuerdos. Cada rincón de aquella casa guardaba un pedazo de nuestra historia. La marca en la pared de la cocina, donde medíamos la altura de los niños, el desgaste en el brazo del sofá, donde Fausto siempre se sentaba a leer el periódico, el pequeño jardín que plantamos juntos en el fondo. No podía mirar nada sin que un recuerdo me golpeara, abriendo heridas que apenas habían comenzado a cicatrizar. Los hijos se turnaban para hacerme compañía. Carlos venía a almorzar conmigo en sus días libres. Mariana llamaba todos los días preocupada. Cristina, que estaba terminando la facultad en Monterrey, volvió a casa por algunas semanas, alegando que necesitaba investigar algo en la biblioteca de la universidad local. Yo sabía que era mentira, que había interrumpido sus estudios por mi causa, y eso solo aumentaba mi culpa. Porque me sentía culpable, ¿saben? Por más absurdo que parezca. Culpable por no haberme dado cuenta antes, por no haber sido suficiente,
por estar causando preocupación a mis hijos y, principalmente, culpable por no conseguir levantarme rápidamente. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué no podía simplemente seguir adelante como todos me aconsejaban? En agosto, el abogado me llamó para decir que Fausto había hecho una propuesta. Yo vendería mi parte de la casa a él y con ese dinero compraría un lugar más pequeño para mí. El despacho de contabilidad quedaría enteramente con él, claro. Al fin y al cabo, fue él quien construyó el negocio. Yo recibiría una pensión mensual, generosa, según el abogado, pero que apenas cubriría mis gastos básicos. Cuando colgué el teléfono, tuve una crisis de llanto que duró horas. No era solo el aspecto financiero, aunque ese fuera aterrador. Yo no había trabajado formalmente en las últimas décadas, no tenía jubilación propia. Dependía completamente de Fausto. Era la injusticia de todo. Como si mis años de dedicación a aquella familia, de trabajo no remunerado dentro de casa, de apoyo constante para que él pudiera dedicarse a su carrera, no valieran nada. Fue Mariana quien me sacudió de aquel estado. Llegó sin avisar una tarde. Me encontró todavía en pijama a las 3 de la tarde. La casa hecha un desastre, yo sin comer adecuadamente durante días. «Basta, mamá», dijo con una firmeza que me sorprendió. «Vamos a bañarte, a ponerte una ropa decente y a salir de aquí». Intenté argumentar que no tenía ánimo, que prefería quedarme en casa, pero ella fue inflexible. Media hora después, allí estaba yo, bañada, con el pelo peinado por primera vez en días, siendo prácticamente arrastrada fuera de casa. Mariana me llevó a una cafetería en el centro de la ciudad, un lugar pequeño y acogedor, con mesitas de madera y un aroma delicioso a café fresco y pasteles caseros. Mientras esperábamos nuestro pedido, tomó mi mano sobre la mesa. «Tienes que reaccionar, mamá, no por mí, no por papá, no por nadie, por ti misma». Intenté explicar lo difícil que era, cómo me sentía perdida, cómo no sabía ni por dónde empezar. Ella me escuchó pacientemente. Sus ojos, tan parecidos a los míos, llenos de comprensión y de una sabiduría que no esperaba encontrar en alguien tan joven. «¿Sabes qué aprendí cuando Pedro terminó conmigo el año pasado?», dijo, refiriéndose al novio que la había dejado después de 3 años juntos, «que nadie puede definir mi valor, ni un hombre, ni la sociedad, nadie. Solo yo puedo hacer eso». Sus palabras se quedaron conmigo. Aquella noche, acostada en la cama, mirando al techo, ellas resonaban en mi mente. ¿Quién era yo al fin y al cabo? Había sido hija, esposa, madre, siempre definida en relación a alguien. Pero, ¿quién era Celia? Solo Celia. Al día siguiente, desperté decidida a hacer al menos un cambio concreto. Llamé al abogado y le dije que no aceptaría la propuesta de Fausto. Quería la mitad de todo, de la casa, del despacho, de las inversiones. Al fin y al cabo, aquel patrimonio había sido construido durante nuestro matrimonio, con mi apoyo y sacrificio también. El abogado pareció sorprendido con mi determinación. Prometió hablar con la otra parte y llamarme de vuelta. Cuando colgué, sentí una mezcla de terror y euforia. Era la primera vez en semanas que tomaba una decisión por mí misma, que me imponía. La sensación era aterradora y, al mismo tiempo, liberadora. A finales de agosto, recibí una llamada inesperada. Era Teresa, una señora que frecuentaba la misma iglesia que yo, aunque yo no fuera muy asidua en los últimos tiempos. Ella coordinaba un grupo de apoyo para mujeres en situación de vulnerabilidad y me invitaba a participar en el próximo encuentro. Mi primer impulso fue rechazar. No me sentía cómoda exponiendo mi situación ante extrañas, abriéndome sobre algo que todavía me causaba tanta vergüenza. Pero Teresa fue amablemente insistente. A veces, Celia, solo de escuchar otras historias, ya nos sentimos menos solas. No necesitas hablar si no quieres. Acabé aceptando, más para terminar la conversación que por verdadero interés. El jueves siguiente, allí estaba yo, sentada en un círculo con otras 8 mujeres en una pequeña sala anexa a la iglesia. Algunas eran de mi edad, otras más jóvenes,
una o dos más mayores, todas con historias de pérdidas, abandonos, violencias, algunas bastante peores que la mía. Me quedé en silencio la mayor parte del tiempo, apenas escuchando. Pero cuando Teresa me preguntó directamente si me gustaría compartir algo, me sorprendí a mí misma hablando. Las palabras salieron al principio entrecortadas, después como un torrente. Conté sobre los 32 años de matrimonio, sobre la traición, sobre el miedo al futuro. Cuando terminé, había lágrimas en los ojos de varias mujeres, y por primera vez no eran solo lágrimas de dolor en los míos, sino también de alivio por compartir aquel peso. Una de las señoras, doña Odette, esperó a que todas salieran para venir a hablar conmigo. Tenía casi 70 años y había sido abandonada por su marido 10 años antes, después de 4 décadas de matrimonio. Al principio, yo también pensé que mi vida se había acabado. Me dijo con una sonrisa serena que me intrigó. ¿Pero sabes una cosa? Fue solo entonces que realmente comenzó. Me contó cómo había reconstruido su vida, cómo había descubierto pasiones y talentos que ni sabía que tenía, cómo había hecho amistades verdaderas, viajado, redescubierto. La mejor venganza es vivir bien, Celia, dijo al despedirse. Vive tan bien que él se arrepienta todos los días de haberte dejado. Volví a casa aquella noche con esas palabras en la cabeza. Vivir bien era un concepto tan distante para mí en aquel momento que parecía casi una broma de mal gusto. ¿Cómo podría vivir bien, abandonada a los 52 años, con un futuro incierto por delante? Pero la semilla había sido plantada. En las semanas siguientes continué frecuentando el grupo. Cada encuentro era como un pequeño paso fuera del abismo en que había caído. Comencé a abrirme más, a escuchar con atención las historias de las otras mujeres, a absorber sus consejos y experiencias. Una de ellas, Luisa, había transformado su pasatiempo de pintura en una pequeña fuente de ingresos después del divorcio. Otra daba clases particulares de inglés en casa. Doña Odette, la señora que había conversado conmigo el primer día, vendía dulces caseros para complementar su jubilación. «Tú cosías, ¿verdad?», preguntó Teresa en una de las reuniones. «¿Por qué no vuelves a hacer eso? Muchas mujeres aquí necesitan pequeños arreglos, dobladillos, ajustes». La idea pareció absurda al principio. Hacía años que no cosía profesionalmente, solo pequeñas reparaciones para la familia y amigos. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Era algo que sabía hacer, que no exigía una gran inversión inicial, que podría comenzar poco a poco. En septiembre, cuando doña Odette enfermó con una fuerte gripe, me llamó pidiendo ayuda. Tenía un pedido de trufas de chocolate para entregar para una fiesta infantil el fin de semana y no estaba en condiciones de hacerlas. Acepté ayudar más por solidaridad que por cualquier otro motivo. Pasé toda la noche en la cocina haciendo los dulces conforme a la receta que ella me pasó por teléfono. Era una receta sencilla, trufas tradicionales, pero me acordé de una variación que mi madre hacía con un toque de canela y ralladura de naranja que daban un sabor especial. Decidí hacer la mitad del pedido de la forma tradicional y la mitad con esa variación, marcando los envases para diferenciar. Al día siguiente, doña Odette me llamó entusiasmada. La clienta había quedado encantada, especialmente con las trufas con el toque especial. Quería saber si podría encargar más para otra fiesta. Le expliqué que solo me estabas ayudando, explicó doña Odette. Pero insistió, dijo que pagaría bien. ¿Qué dices, Celia? Dudé. Hacer dulces nunca había sido mi fuerte. Sabía algunas recetas básicas, las que mi madre me había enseñado, pero nada extraordinario. Por otro lado, el dinero extra sería bienvenido, principalmente ahora que el proceso de divorcio se arrastraba y mi situación financiera era incierta. Lo pensaré, respondí sin mucho entusiasmo. En el encuentro del grupo aquella semana, conté sobre el episodio. Para mi sorpresa, varias mujeres se mostraron interesadas. Una de ellas tendría un baby shower el mes siguiente y necesitaba dulces. Otra quería algo para la fiesta de cumpleaños del nieto. «¿Ves?», dijo Teresa con una sonrisa alentadora.
A veces las oportunidades surgen cuando menos lo esperamos. Basta con estar abiertas a ellas. Volví a casa aquella noche con 3 pedidos pequeños, 2 baby showers y un cumpleaños infantil. No era mucho, pero era un comienzo. Algo para ocupar mi mente, mis manos, y que podría traer algo de dinero extra. A la mañana siguiente, abrí el viejo cuaderno de recetas de mi madre. Hojeé las páginas amarillentas, mirando las anotaciones hechas a mano, las salpicaduras que manchaban algunas hojas, testigos silenciosos de tantas recetas probadas a lo largo de los años. En el fondo del cuaderno encontré una sección titulada Dulces para fiestas, recetas que mi madre hacía solo en ocasiones especiales, algunas que ni recordaba haber probado. Pasé el día probando algunas de ellas: trufas, bolitas de coco, bombones, los dulces tradicionales que no podían faltar en ninguna fiesta en mi juventud. Pero también experimenté variaciones: trufas con café, con canela, con ralladura de naranja, bolitas de coco con coco tostado, bombones con un toque de jengibre. La cocina, que se había convertido en un lugar casi hostil en los últimos meses, un espacio donde apenas entraba para hacer lo básico para mi supervivencia, volvió a llenarse de aromas, de movimientos, de vida. Me sorprendí cantando mientras mezclaba la leche condensada en la olla, un hábito antiguo que había olvidado. Cuando los dulces estuvieron listos, necesitaba a alguien para probar y dar una opinión sincera. Llamé a Mariana, que vino con su marido y su hija pequeña, mi nieta de 3 años. Verlos sentados a la mesa de la cocina, probando los dulces, elogiando, haciendo sugerencias, trajo una sensación que no sentía hace meses, la de ser útil, de crear algo que traía alegría. «Mamá, esto está delicioso», dijo Mariana, mordiendo una trufa de café. «¿Estás segura de que nunca hiciste esto profesionalmente antes?» La pregunta me hizo sonreír. No, nunca había hecho dulces para vender. Cocinaba para la familia, claro, pero mis talentos culinarios siempre estuvieron orientados al día a día, no a golosinas festivas. «Es un comienzo», respondí sin mucha convicción todavía. Pero era realmente un comienzo. Los primeros pedidos fueron entregados y generaron más pedidos. El dinero no era mucho, pero me daba una pequeña independencia, la sensación de que eventualmente podría mantenerme sin depender totalmente de la pensión de Fausto. Lo más importante, sin embargo, no era el aspecto financiero, era cómo me sentía al hacer aquellos dulces. Había algo profundamente satisfactorio en transformar ingredientes simples en pequeñas obras de arte azucaradas, en ver la sonrisa en el rostro de quien probaba, en recibir los elogios, los pedidos de más. Era como si, a través de aquel trabajo manual, estuviera reconstruyendo no solo una fuente de ingresos, sino a mí misma. En octubre, el proceso de divorcio finalmente avanzó. Después de mucha negociación, llegamos a un acuerdo. Venderíamos la casa y dividiríamos el valor. Fausto se quedaría con el despacho, pero me pagaría una cantidad justa por mi parte. No era todo lo que yo quería, pero era mejor que la propuesta inicial. Y estaba cansada de pelear. Con el dinero de la venta de la casa, compré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, no muy lejos de donde Mariana vivía. Era un lugar modesto, 2 habitaciones, sala, cocina, pero era mío. Por primera vez en la vida, mi nombre era el único que constaba en la escritura de un inmueble. La mudanza fue dolorosa y liberadora al mismo tiempo. Dolorosa porque significaba dejar atrás el escenario de tantos recuerdos, la casa donde mis hijos crecieron. Liberadora porque era un nuevo comienzo, un espacio solo mío, sin fantasmas de un pasado que ya no existía más. En el nuevo apartamento, transformé el comedor en un espacio de producción para los dulces. Compré ollas más grandes, utensilios específicos, moldes, ingredientes en cantidad. Los pedidos seguían llegando, principalmente a través del grupo de apoyo y de los contactos que hice allí. Y así, casi sin darme cuenta, cuando 1997 llegaba a su fin, ya no era solo la mujer abandonada, la esposa traicionada. Era Celia, la repostera de los dulces que hacían que las personas cerraran los ojos de placer
al probar. Celia, que tenía su propio dinero, su propia casa, y que comenzaba lentamente a redescubrir su propia fuerza. Ah, mis queridos, qué extraño es mirar hacia atrás ahora con la sabiduría de mis 78 años y darme cuenta de cómo aquel momento que parecía el fin de todo fue, en realidad, apenas el inicio de un viaje increíble. Cuando 1998 llegó, estaba en mi pequeño apartamento nuevo con 53 años y la sensación de estar viviendo una vida que nunca había imaginado para mí. El divorcio había sido finalizado oficialmente en diciembre, exactamente una semana antes de Navidad. Firmé los papeles con una mezcla de tristeza y alivio, el fin oficial de una historia de 32 años, pero también el inicio de mi nuevo capítulo. Aquella primera Navidad sola fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Los hijos se dividieron. Carlos y su familia almorzaron con Fausto, mientras Mariana y Cristina vinieron a mi apartamento. Preparé una cena sencilla, pero esmerada. Cuando ellas preguntaron si podían ayudar, me di cuenta de que estaba acostumbrada a hacer todo sola, a ser la madre que cuida de todos. Permitir que mis hijas asumieran parte de las tareas, que contribuyeran no solo con su presencia, sino con el trabajo, fue una pequeña revolución en nuestra dinámica familiar. Durante la cena, Cristina anunció que había sido aceptada para la residencia médica en un hospital importante de Ciudad de México. Volvería a casa, al menos por algunos años. Su presencia en la ciudad fue uno de los mejores regalos que recibí en aquel periodo. Enero trajo un aumento inesperado en los pedidos de dulces. Las fiestas de fin de año habían hecho que mis trufas y bombones circularan entre más personas, generando nuevas clientas. De repente, me vi teniendo que rechazar pedidos porque no daba abasto. Fue Cristina quien sugirió que contratara ayuda. «Mamá, estás perdiendo dinero rechazando pedidos. ¿Por qué no llamas a alguien del grupo de apoyo para que te ayude? Estoy segura de que hay mujeres allá que estarían felices con un trabajo, aunque sea temporal». La idea me pareció aterradora al principio. Contratar a alguien significaba asumir un compromiso, formalizar algo que hasta entonces era solo un arreglo casero para complementar mis ingresos. Pero después de pasar una noche entera despierta para dar cuenta de un pedido grande para un quinceañero, me di cuenta de que Cristina tenía razón. En la siguiente reunión del grupo de apoyo, mencioné que necesitaba ayuda con los dulces. Inmediatamente, 2 mujeres se ofrecieron. Lourdes, una señora de 60 años que había perdido a su marido recientemente, y Juana, una joven de 28 años que se estaba separando y necesitaba urgentemente ingresos para mantener a 2 hijos pequeños. Acordamos una prueba para la semana siguiente. Preparé mi cocina, separé los ingredientes y esperé nerviosamente por ellas. Nunca había enseñado a nadie a hacer mis dulces. Nunca había compartido las recetas especiales que había adaptado de mi madre. Era como abrir una parte íntima de mí, algo que pertenecía a la vieja Celia, la esposa y madre, pero que ahora era el fundamento de la nueva Celia, la repostera independiente. Para mi sorpresa, la experiencia fue maravillosa. Lourdes tenía manos habilidosas y una paciencia infinita para los detalles. Juana aprendía rápido y tenía ideas creativas para decoraciones. Trabajamos juntas aquel día, produciendo 5 tipos diferentes de dulces para una boda. Cuando terminamos, exhaustas pero satisfechas, miré las bandejas repletas de pequeñas obras de arte azucaradas y sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: orgullo. «Creo que formamos un buen equipo», dije, sirviéndoles café en la pequeña mesa de la cocina. A partir de ahí, Lourdes y Juana comenzaron a venir 3 veces por semana para ayudarme. Les pagaba por hora trabajada, un valor justo que habíamos acordado juntas. Mi comedor ya no era suficiente como espacio de producción. Poco a poco, toda el área social del apartamento fue tomada por utensilios, envases, ollas. Cristina, que pasaba por allí frecuentemente, comenzó a insistir en que necesitaba un espacio propio. «No puedes seguir produciendo en casa a esta escala, mamá. Además de no ser práctico, no está regularizado.
¿Ya pensaste en alquilar un local comercial pequeño? La idea parecía absurda. Yo, a los 53 años, abriendo un negocio, asumiendo gastos fijos como alquiler, cuentas, impuestos, parecía irresponsable, demasiado arriesgado. Pero la semilla había sido plantada. Comencé a prestar atención a locales comerciales vacíos por el barrio. Llegué a visitar 1 o 2 solo por curiosidad. Los valores de alquiler me asustaron, claro, pero no estaban completamente fuera de la realidad, considerando lo que ya estaba ganando con los dulces. En marzo de 1998, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de las cosas. Era la madre de una quinceañera para quien había hecho dulces el mes anterior. Quería saber si aceptaría hacer no solo los dulcitos, sino el pastel principal para la boda de su hija mayor. Sus trufas fueron las mejores que hemos probado, dijo. Estoy segura de que sus pasteles deben ser igualmente maravillosos. Dudé. Hacer pasteles para fiestas era otro nivel de complejidad. Requería técnicas que no dominaba, equipos que no poseía, un espacio mayor que mi pequeña cocina. Estaba a punto de rechazar cuando recordé las palabras de doña Odette en el grupo de apoyo. La vida comienza cuando salimos de nuestra zona de confort. ¿Puedo hacer una prueba para que usted pruebe?, me escuché diciendo para mi propia sorpresa. Colgué el teléfono y entré en pánico. ¿Qué acababa de prometer? Hacer un pastel de bodas. Yo, que nunca había hecho más que pasteles simples para cumpleaños familiares. Aquella noche no pude dormir. Revisé viejos libros de recetas, busqué referencias, tomé notas. A la mañana siguiente, fui a la biblioteca pública y pasé horas consultando revistas de cocina, copiando instrucciones sobre técnicas de repostería. Después pasé por una tienda de artículos para fiestas e invertí en moldes, boquillas para decorar, bases para pastel. Una inversión que comprometió buena parte de mis ahorros del mes. Durante una semana entera practiqué, hice y rehice masas, probé coberturas, testé rellenos. Mis vecinos nunca comieron tantos pasteles como en aquel periodo. Finalmente, cuando creí que había llegado a una versión aceptable, invité a la clienta a probar. Esperé ansiosamente mientras probaba cada combinación que había preparado. Su rostro no revelaba mucho, lo que solo aumentaba mi nerviosismo. Cuando terminó, limpió delicadamente sus labios con la servilleta y me miró seriamente. «Doña Celia», dijo, e hizo una pausa que pareció durar una eternidad. «Esto está simplemente divino. Ni en los mejores salones de la ciudad probé algo tan especial. ¿Dónde aprendió a hacer pasteles así?» No supe qué responder. La verdad es que no había aprendido formalmente. Era una combinación de las recetas de mi madre, de años observando y ayudando en cocinas de amigas y parientes, y de una semana intensa de prueba y error. «Es una receta de familia», respondí finalmente. No era exactamente una mentira. Salí de aquel encuentro con un contrato para hacer el pastel de bodas, 3 pisos para 200 personas, y la absoluta certeza de que no podría producirlo en la cocina de mi apartamento. Necesitaba un espacio profesional, y lo necesitaba pronto. Fue en ese momento que el azar, o tal vez el destino, intervino. En la siguiente reunión del grupo de apoyo, Teresa mencionó que su sobrina estaba cerrando una pequeña cafetería en la colonia Roma. El local era bueno, pero el negocio no había prosperado. «Está buscando a alguien que asuma el alquiler», comentó Teresa. «El local ya tiene una cocina equipada. Sería perfecto para un negocio de alimentación». 2 días después, fui a conocer el espacio. Era pequeño, pero acogedor. La cocina, aunque compacta, tenía equipos industriales básicos. Una estufa de 6 hornillas, un refrigerador grande, encimeras de acero inoxidable. El área del frente, que antes servía como salón para los clientes de la cafetería, podría transformarse en un espacio de atención y exposición de los productos. El alquiler no era barato, pero tampoco prohibitivo, especialmente considerando que no necesitaría invertir en equipos pesados. El contrato exigía un fiador o 3 meses de depósito adelantado. No tenía fiador.
No quería pedírselo a mis hijos y ciertamente no se lo pediría a Fausto, pero tenía el dinero del depósito gracias a mi parte en la venta de la casa. Firmé el contrato el mismo día, en una mezcla de terror y emoción. Al salir del inmueble, miré la fachada simple y visualicé un nombre en letras elegantes: Dulces de Celia. De repente, ya no era solo un complemento de ingresos, un pasatiempo para ocupar mi mente y mis manos después del divorcio. Era un negocio real, mi negocio. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Pinté el espacio yo misma, con la ayuda de Lourdes, Juana y algunas mujeres del grupo de apoyo. Elegí un tono suave de verde agua para las paredes, contrastando con detalles en blanco. Compré mesas y sillas usadas que restauré con cuidado. Mandé hacer un letrero simple pero elegante para la fachada. La inauguración oficial fue el 15 de abril de 1998. No fue nada grandioso, apenas un pequeño cóctel para amigos, familiares y algunas clientas que ya conocían mi trabajo. Cristina y Mariana prepararon un discurso emocionante, recordando cómo los dulces siempre fueron parte de nuestras celebraciones familiares. Carlos vino con su esposa e hijos trayendo flores. Incluso algunas mujeres del grupo de apoyo aparecieron, orgullosas por haber sido testigos del inicio de aquel viaje. Fue una noche especial, pero la verdadera prueba vendría en los días siguientes. ¿Tendría clientes suficientes para mantener un establecimiento comercial? ¿Las personas vendrían a la tienda o seguiría trabajando solo con pedidos? Para mi sorpresa, el movimiento comenzó desde el primer día. Personas que pasaban por la calle, atraídas por la fachada recién pintada y por el aroma que escapaba por la puerta, entraban para probar. Ofrecía degustación de pequeñas porciones de mis dulces tradicionales, trufas, bombones, pasteles y también algunas creaciones más elaboradas, como la trufa de café con cardamomo, que se había convertido en mi especialidad. En los primeros meses trabajé más que nunca. Me despertaba a las 5 de la mañana para comenzar la producción, cerraba la tienda a las 7 de la tarde y muchas veces seguía trabajando hasta tarde, preparando pedidos especiales. Lourdes y Juana vinieron a trabajar conmigo a tiempo completo y pronto necesité contratar a una persona más. Elena, una joven de 19 años que acababa de mudarse del interior y buscaba su primer empleo. El pastel de bodas que había precipitado todo aquel cambio fue un éxito absoluto. La novia lloró al verlo y recibí tantos elogios durante la fiesta que salí de allí con 3 nuevos pedidos para otros eventos. Descubrí que tenía un talento natural para pasteles artísticos y pronto se convirtieron en una parte importante del negocio, junto con los dulces tradicionales. Cuando cumplimos 6 meses de funcionamiento, en octubre de 1998, ya teníamos una clientela fiel y una reputación creciente en la ciudad. Los fines de semana siempre estaban movidos, con personas viniendo a comprar dulces para reuniones familiares o fiestas pequeñas. Los pedidos para eventos más grandes, bodas, graduaciones, quinceañeros, debían hacerse con semanas de anticipación. Fue en ese periodo cuando recibí una llamada inesperada, una voz que no escuchaba desde hacía meses, pero que reconocería en cualquier lugar. «Celia, soy Fausto», dijo, pareciendo incómodo. «Supe que abriste una repostería. Yo quería felicitarte». Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Era la primera vez que hablábamos directamente desde la finalización del divorcio. En las pocas ocasiones en que nos encontramos, en la graduación de Cristina, en el cumpleaños de un nieto, nos habíamos limitado a saludos distantes. «Gracias», respondí finalmente, con una formalidad que no combinaba con quien había compartido toda una vida. «Estoy orgulloso de ti», continuó, su voz traicionando una emoción que me sorprendió. «Siempre supe que eras capaz de grandes cosas». Una parte de mí quería gritar, preguntar por qué nunca había dicho esto antes, por qué necesitó abandonarme para reconocer mis capacidades. Pero otra parte, la nueva Celia que estaba emergiendo, solo sonrió para sí misma. «La vida tiene esas sorpresas», respondí con una calma que no sabía que poseía. «A veces necesitamos perder algo para encontrar algo mejor». Hubo un silencio del otro lado de la línea.
Cuando Fausto habló nuevamente, su voz parecía más frágil. ¿Eres feliz, Celia? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Era yo feliz? Miré alrededor, a la pequeña repostería que había creado de la nada, a las fotos de mis hijos y nietos en la pared, a las manos callosas por el trabajo constante, pero que ahora me pertenecían, solo a mí. Estoy encontrando mi camino hacia la felicidad, respondí honestamente. ¿Y tú, Fausto? Otro silencio, más largo esta vez. Las cosas no están como esperaba, admitió finalmente. Amanda, bueno, no funcionó. Salió del despacho el mes pasado. Dijo que necesitaba nuevos desafíos. No sentí la satisfacción que tal vez esperaba sentir al escuchar aquello. Solo una vaga melancolía por la previsibilidad de todo. La joven asistente administrativa ya había conseguido lo que quería: estatus, regalos, la emoción de un caso prohibido, y estaba lista para seguir adelante. Fausto, a los 54 años, descubría lo que significaba ser el trampolín, no el destino. Lo siento, dije, y para mi sorpresa, era verdad. No sentía alegría por su sufrimiento, solo una especie de comprensión distante de que todos cosechamos lo que sembramos. Estaba pensando, continuó, la voz asumiendo un tono casi tímido. Tal vez podríamos tomar un café cualquier día de estos, para conversar como amigos. Amigos. La palabra resonó en mi mente. Este hombre había sido mi marido, mi compañero, mi pareja de vida por más de 3 décadas. Era el padre de mis hijos, el abuelo de mis nietos. Pero, ¿amigo? Eso era algo nuevo, un territorio inexplorado. Tal vez algún día, Fausto, respondí sin compromiso. Pero ahora tengo que colgar. Tengo un pastel de cumpleaños que terminar. Y era verdad. En la encimera de la cocina, esperando los toques finales, había un pastel para el 6º cumpleaños de mi nieto mayor. Un pastel que yo había creado con mis propias manos, con mi propio talento, en mi propio negocio. Aquella conversación con Fausto marcó un punto de inflexión en mi jornada emocional. Me di cuenta de que ya no lo odiaba, que el dolor agudo de la traición se había transformado en algo más distante, como una cicatriz antigua que a veces todavía duele cuando cambia el tiempo, pero que ya no impide los movimientos. Más importante, me di cuenta de que ya no necesitaba su validación, ni su aprobación, ni su arrepentimiento. Cuando 1998 llegaba a su fin, estaba firmemente establecida en mi nuevo camino. Dulces de Celia ya no era solo un lugar donde se compraban trufas y pasteles. Era un punto de encuentro, un espacio donde las personas compartían historias, celebraban momentos especiales, encontraban consuelo en los pequeños placeres de la vida. Y yo, la mujer que casi se perdió en el dolor del abandono, había encontrado no solo un medio de supervivencia, sino una verdadera vocación. A los 53 años, descubrí que la vida puede realmente comenzar de nuevo, que es posible reinventarse, que nuestras historias no están definidas por los capítulos que otros escriben para nosotros, sino por los que escribimos para nosotros mismos. 1999 llegó con una energía diferente. Hacía casi 2 años de aquella noche fatídica en que encontré a Fausto y Amanda en su despacho, y apenas reconocía a la mujer que había sido. El dolor no había desaparecido completamente. Dudo que algún día desaparezca, pero se había transformado en algo diferente, menos agudo, más como un eco distante que ocasionalmente se hace oír. Dulces de Celia prosperaba modestamente. No éramos la repostería más famosa de Ciudad de México, pero teníamos nuestro espacio, nuestra clientela fiel, nuestra reputación de calidad y atención cálida. Poco después del Año Nuevo, me di cuenta de que necesitábamos expandirnos. El espacio de la cocina ya no daba abasto para la demanda creciente, especialmente para los pasteles de boda, que se habían convertido en nuestra especialidad. El propietario del inmueble me ofreció la tienda de al lado, que estaba vacía desde hacía algunos meses. Era una oportunidad perfecta para ampliar, pero también un compromiso financiero significativo. Me senté con Cristina, que se había convertido en mi consejera informal para asuntos de negocios, y analizamos los números.
Mamá, los resultados muestran que podemos asumir el riesgo, dijo después de revisar el balance de los últimos meses. Pero va a exigir más de ti, más empleados, más responsabilidades, más trabajo. A los 54 años me preguntaba si tenía energía para eso. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Las noches en vela, preparando pedidos, dejaban marcas más profundas. Los dolores de espalda por estar horas de pie eran más persistentes. Pero también había una vitalidad nueva, un propósito que me impulsaba. Lo haré, decidí, pero no sola. Llegó la hora de traer a alguien para que me ayude en la gestión. Lourdes, que trabajaba conmigo desde el principio, fue la elección natural. Con sus 61 años, tenía la madurez y la confiabilidad que yo necesitaba. Además, había demostrado un talento especial para la organización y para tratar con los clientes. Le ofrecí una pequeña participación en el negocio. Ella entraría con trabajo, mientras yo cubriría los costos de la expansión. La reforma duró 2 meses. Derribamos la pared entre las 2 tiendas, ampliamos la cocina, creamos un espacio más acogedor para que los clientes se sentaran y degustaran nuestros productos. Invertimos en mejores equipos, en una vitrina refrigerada más moderna, en una decoración que reflejaba la personalidad del negocio. Elegante sin ser pretenciosa, acogedora sin ser demasiado informal. Cuando reabrimos en marzo de 1999, Dulces de Celia ya no era solo una repostería de barrio. Nos habíamos transformado en un espacio de referencia para eventos especiales. Las invitaciones para ferias gastronómicas comenzaron a llegar, así como pedidos de entrevistas para periódicos locales y revistas especializadas en gastronomía. Fue en una de esas ferias, en junio de 1999, que el destino me jugó una de sus piezas irónicas. Teníamos un stand en la Feria de Novias y Fiestas de Ciudad de México, un evento importante que reunía a los principales proveedores del sector. Nuestra mesa de degustación atraía una fila constante de personas interesadas en probar nuestras creaciones. Estaba explicando los detalles de un pastel de bodas a una clienta cuando sentí una mirada sobre mí. Levanté los ojos y allí estaba ella, Amanda, mayor que la última vez que la vi, claro, pero todavía bonita, todavía con aquella juventud que había atraído a Fausto. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido por algo que parecía ser vergüenza. Hizo ademán de alejarse, pero entonces pareció cambiar de idea y caminó hacia mí. «Doña Celia», dijo, la voz vacilante. Respiré hondo, pidiendo a la clienta que me diera un minuto. Me volví hacia Amanda con una calma que me sorprendió a mí misma. «Sí, Amanda, ¿cómo estás?» Parecía incómoda, moviendo nerviosamente su bolso. «Bien, gracias. Yo vi su stand y reconocí su nombre. Sus dulces parecen maravillosos». Le ofrecí una trufa de la bandeja más cercana. La aceptó, mordiéndola tímidamente. «Está deliciosa», dijo, pareciendo genuinamente impresionada. Hubo un momento de silencio incómodo. «¿Qué se le dice a la mujer que una vez durmió con tu marido, que fue en parte responsable del fin de un matrimonio de 3 décadas? ¿Estás aquí por trabajo?», pregunté finalmente, optando por la neutralidad. Asintió. «Sí, trabajo en una empresa de decoración de eventos ahora. Soy la gerente de proyectos». Más silencio. Ella miró alrededor, al stand bien montado, al equipo trabajando coordinadamente, a las fotos de los elaborados pasteles que habíamos hecho. «Usted ha construido algo increíble aquí», comentó, y había algo en su voz que sonaba como admiración. Después de que salí del despacho de contabilidad, escuché que había abierto un negocio, pero no imaginaba que fuera algo así. Me di cuenta entonces de que ella no sabía mucho sobre mí. Para Amanda, yo era solo la esposa mayor, la mujer que se quedaba en casa, la figura desdibujada en las pocas veces que nos cruzamos en eventos sociales antes de la separación. Nunca imaginó que aquella mujer pudiera transformarse en la empresaria que estaba frente a ella. La vida nos lleva por caminos inesperados a veces,
respondí sin entrar en detalles. Amanda dudó, como si quisiera decir algo más. Finalmente, reuniendo valor, preguntó: ¿Usted? ¿Tiene noticias de él? ¿De Fausto? La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que le importara. Pensé en la llamada telefónica que había recibido de él algunos meses atrás, en su voz cuando dijo que las cosas no habían funcionado con Amanda. Hablamos ocasionalmente por los hijos y los nietos, respondí, manteniendo la neutralidad. Por lo que sé, está bien, asintió, mordiéndose el labio. Qué bueno. Lo siento, ¿sabe? Por todo. ¿Era una disculpa sincera o solo una formalidad social? No importaba realmente. Lo que sucedió entre Fausto, Amanda y yo formaba parte de un pasado que ya no revisitaba con frecuencia. La vida sigue, Amanda, respondí simplemente, para todos nosotros. Me miró por un largo momento, como si intentara descifrar algo. Después agradeció por el dulce y se alejó, perdiéndose entre la multitud de visitantes de la feria. Aquel encuentro breve e inesperado me dejó pensativa el resto del día. No por la presencia de Amanda en sí, sino por lo que representaba, un capítulo cerrado de mi vida, una herida que había cicatrizado sin que me diera cuenta completamente. Por la noche, de vuelta en la repostería, compartí el episodio con Lourdes mientras cerrábamos la caja. ¿Cómo te sentiste al verla?, preguntó mi amiga y ahora socia, preocupación evidente en su rostro. Reflexioné por un momento. En paz, respondí, sorprendida por mi propia constatación, como si esa historia ya no tuviera poder sobre mí. Lourdes sonrió, apretando mi mano sobre el mostrador. Esa es la verdadera victoria, Celia, no el éxito del negocio, sino esa liberación. Tenía razón, claro. La repostería, el reconocimiento profesional, la independencia financiera. Todo eso era valioso, pero la verdadera conquista era interna. Era la mujer en que me había convertido, la fuerza que había descubierto en mí misma. El resto de 1999 pasó rápidamente en un torbellino de trabajo y crecimiento. Contratamos a 2 empleadas más para dar cuenta de la demanda creciente. Comencé a impartir pequeños talleres de repostería los sábados, compartiendo técnicas básicas con clientes interesados. No eran clases formales. Yo no tenía formación para eso, sino sesiones distendidas donde compartía lo que había aprendido en la práctica. Fue en uno de esos talleres, en noviembre, que conocí a Antonio. Tenía 60 años, era profesor universitario jubilado de literatura mexicana y estaba allí porque quería aprender a hacer dulces para sorprender a sus nietos en Navidad. Mi esposa siempre se encargó de esa parte, explicó con una sonrisa melancólica. Desde que falleció hace 2 años, las celebraciones familiares nunca han vuelto a ser las mismas. Había algo encantador en su forma de hablar, en las manos grandes y un poco torpes tratando de modelar las trufas, en la atención genuina con que escuchaba mis instrucciones. Al final de la clase, me agradeció efusivamente y preguntó si podría volver la semana siguiente para aprender más. Claro, respondí, sintiendo un calor inesperado en las mejillas. Será un placer. Antonio se volvió una presencia constante en los talleres de los sábados. Después de algunas semanas, comenzó a quedarse tras las clases, ayudándome a organizar la cocina mientras conversábamos sobre libros, música, la ciudad, la vida. Era fácil hablar con él. No había expectativas, no había un pasado compartido, solo 2 personas maduras descubriendo afinidades. En diciembre, me invitó a un concierto en la universidad. Dudé. No salía con un hombre desde que conocí a Fausto, décadas atrás. La idea me ponía nerviosa y un poco asustada. No es una cita romántica si no quieres que lo sea, dijo, percibiendo mi vacilación. Solo 2 amigos disfrutando de buena música juntos. Acepté y fue una noche encantadora. Antonio era culto sin ser pretencioso, atento sin ser invasivo. Hablamos durante horas después del concierto, sentados en una cafetería tranquila cerca de la universidad. Cuando me dejó en casa, no intentó nada más allá de un beso respetuoso en la mejilla y un «gracias por la compañía». Nuestra amistad creció naturalmente en los meses siguientes.
Él me presentó a poetas que nunca había leído, a músicas que nunca había escuchado. Yo le enseñé a hacer pan casero, a reconocer el punto exacto de la trufa, a apreciar los pequeños placeres de la vida cotidiana. En marzo del 2000, Antonio me invitó a conocer su casa, una amplia residencia cerca del campus universitario, con una biblioteca impresionante y un jardín bien cuidado. Mientras caminábamos entre los rosales que él mismo cultivaba, tomó mi mano suavemente. Celia, sé que ambos cargamos historias, pérdidas, cicatrices. No te estoy pidiendo que olvides tu pasado, ni yo olvidaré el mío. Pero me gustaría saber si podemos construir algo juntos en el tiempo que nos sea dado. No era una declaración apasionada de un joven impetuoso. Era la invitación serena de un hombre maduro que conocía el valor del compañerismo, de la afinidad, del cariño construido día a día. «Necesito tiempo, Antonio», respondí honestamente. «Pasé tanto tiempo siendo la esposa de alguien que todavía estoy aprendiendo a ser solo Celia». Él sonrió comprensivamente. «Todo el tiempo del mundo, no tengo prisa». Y así continuamos en una danza lenta de aproximación y descubrimiento. No era la pasión arrebatadora de la juventud, sino algo más profundo, más calmo, más sabio. A veces él venía a la repostería y se quedaba sentado leyendo mientras yo trabajaba. Otras veces yo iba a su casa y cocinábamos juntos o simplemente conversábamos hasta tarde, compartiendo historias, miedos, sueños. En mayo del 2000, una noticia inesperada sacudió nuestra rutina. Cristina vino a visitarme a la repostería, visiblemente agitada. «Mamá, ¿sabes lo de papá?» Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó con él?» «Está internado. Parece que tuvo un principio de infarto anoche». Fausto, internado. La noticia me golpeó con una fuerza sorprendente. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, seguía siendo el padre de mis hijos. Seguía siendo alguien que había ocupado un espacio importante en mi vida. «¿Qué hospital?», pregunté, ya quitándome el delantal. Lourdes me miró con preocupación. «¿Quieres que vaya contigo?», negué con la cabeza. «No es necesario. Cristina irá conmigo». El hospital quedaba a pocos kilómetros de la repostería. Durante el trayecto, Cristina me puso al día sobre la situación. Fausto había sentido una molestia en el pecho mientras estaba en el despacho. Un colega lo llevó a urgencias, donde diagnosticaron un principio de infarto. No había sido grave, pero los médicos lo mantenían internado para observación y exámenes. «Carlos está con él ahora», explicó Cristina. «Mariana fue más temprano, pero tuvo que salir a buscar a los niños a la escuela». Llegamos al hospital y subimos directamente a la habitación indicada en recepción. Carlos estaba sentado en un sillón junto a la cama donde Fausto reposaba, aparentemente dormido. Mi hijo se levantó al verme, sorprendido. «Mamá, no esperaba que vinieras», le di un abrazo rápido. «¿Cómo está?» «Estable. Los médicos dicen que fue una advertencia. No llegó a tener daños graves en el corazón, pero necesita cambiar algunos hábitos, hacer seguimiento». Miré a la figura en la cama. Fausto parecía mucho mayor de sus 56 años. El cabello que ya tenía canas cuando nos separamos ahora estaba completamente blanco. El rostro tenía nuevas líneas, más profundas, marcando la frente y las comisuras de los ojos. Estaba más delgado también, casi frágil. En ese momento, sus ojos se abrieron. Parpadeó varias veces confundido. Luego me reconoció. «Celia». Su voz era ronca, sorprendida. «¿Qué haces aquí?» Carlos intervino rápidamente. «Voy a buscar un café. Vuelvo en unos minutos». Cuando quedamos solos, me acerqué a la cama. «Vine a ver cómo estás», respondí simplemente. Los hijos estaban preocupados. Asintió, acomodándose en las almohadas para una posición más erguida. «No tenías que molestarte. No fue nada grave». «Un principio de infarto nunca es nada grave, Fausto». «¿Qué dijeron los médicos?». Suspiró, pasando la mano por su cabello blanco. «Lo de siempre. Necesito dejar de fumar, hacer ejercicio, comer mejor, reducir el estrés». Fausto parecía derrotado,
como si esas recomendaciones médicas fueran una carga demasiado pesada para llevar. Por primera vez, vi más allá de la rabia y el rencor que había cultivado durante tanto tiempo. Vi solo a un hombre envejecido, enfrentando su propia mortalidad. ¿Tienes ayuda en casa?, pregunté, recordando el apartamento donde vivía solo desde que Amanda lo dejó. Negó con la cabeza. Contraté a una muchacha que va 2 veces por semana. Para el resto, me las arreglo. Nos quedamos en silencio por algunos momentos. Era extraño estar allí junto a la cama de hospital del hombre que había roto mi corazón, sintiendo no rabia o resentimiento, sino una especie de compasión distante. «¿Cómo va la repostería?», preguntó finalmente, claramente tratando de cambiar de tema. «Bien, expandimos el año pasado. Ahora tenemos un espacio mayor, más empleados». Sonrió levemente. «Siempre supe que serías buena en esto. Siempre tuviste un talento especial para hacer feliz a la gente con tu comida». Era un elogio sincero, quizás el primero en mucho tiempo que no venía cargado de indirectas o arrepentimientos. Solo un reconocimiento honesto de algo que él siempre supo sobre mí. «Gracias», respondí sintiendo una extraña paz. Es un trabajo que me realiza. Conversamos por unos minutos más sobre los hijos, los nietos, banalidades. Cuando Carlos volvió con el café, me despedí, prometiendo volver otro día si fuera necesario. En el camino de regreso a la repostería, Cristina me miró con curiosidad. «¿Cómo fue?». Reflexioné por un momento. Diferente de lo que esperaba. No sentí nada de lo que pensé que sentiría. ¿Y qué esperabas sentir? No sé. Tal vez satisfacción por verlo vulnerable, quizás rabia renovada. Pero no sentí nada de eso. Solo comprensión, creo, de que todos envejecemos, todos enfrentamos consecuencias, todos necesitamos seguir adelante. Aquella noche, le conté a Antonio sobre la visita al hospital. Estábamos sentados en la terraza de mi casa, compartiendo una botella de vino y observando el cielo estrellado. Fue como cerrar un círculo, concluí. Como si un capítulo que estaba entreabierto finalmente pudiera cerrarse por completo. Antonio tomó mi mano, sus ojos reflejando la comprensión de quien también había cerrado capítulos dolorosos. «Creo que eso se llama perdón, Celia. No necesariamente perdonar al otro, sino perdonarte a ti misma por haber sufrido, por haber permitido que el dolor ocupara tanto espacio». Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Era eso mismo. No había perdonado a Fausto por la traición, pero me había perdonado a mí misma por haber construido mi identidad en torno a él, por haberme perdido cuando él se fue, por haber tardado en encontrar mi propia fuerza. «¿Sabes?», dije, mirando las estrellas. «Creo que finalmente entendí cuál es la verdadera venganza para quien nos lastima». Antonio alzó una ceja, curioso. «¿Y cuál sería?». «Ser feliz», respondí con una calma segura. «No la felicidad performativa, aquella que exhibimos para que el otro vea y se arrepienta, sino la felicidad real, profunda, que viene de estar en paz con quienes somos, con las elecciones que hicimos, con el camino que recorrimos». Él sonrió, apretando mi mano con cariño. «¿Y estás logrando esa venganza?». Miré hacia él, hacia el cielo estrellado, hacia la casa pequeña pero acogedora que había creado para mí. Y pensé en la repostería, en los hijos, en los nietos, en las amistades verdaderas que había cultivado en los últimos años. «Estoy en el camino», respondí con una sonrisa serena. «Y es un viaje sorprendentemente dulce». Aquella noche, cuando Antonio se despidió con un beso suave en mis labios, nuestro primer beso real, no sentí culpa, ni miedo, ni la sensación de estar traicionando un pasado que ya no me pertenecía. Sentí apenas la promesa de un futuro que todavía estaba siendo escrito, un capítulo nuevo que esperaba ser vivido. Y así, mis queridos, descubrí que la vida tiene muchas curvas inesperadas, algunas dolorosas, otras maravillosas, que nuestros mayores desafíos pueden convertirse en nuestras mayores bendiciones, que nunca es tarde para volver a empezar, para reinventarse,
para encontrar alegría en los pequeños y grandes logros. Pero todavía falta contar cómo todo esto me trajo hasta aquí, a los 78 años, compartiendo mi historia con ustedes. Los años 2000 marcaron el inicio de una nueva fase en mi vida. A los 55 años, experimentaba sensaciones que nunca había conocido antes. La libertad de tomar mis propias decisiones sin consultar con nadie, el orgullo de construir algo con mis propias manos y la dulzura de una relación basada en respeto mutuo y admiración. Mi relación con Antonio floreció lentamente, como una planta que necesita tiempo para crear raíces fuertes. No había la urgencia de la juventud, solo la tranquila certeza de dos personas que sabían el valor del compañerismo genuino. Nos encontrábamos 2 o 3 veces por semana, dividiendo nuestro tiempo entre mi casa, la suya y, por supuesto, la repostería. Antonio se encantaba con el ambiente de dulces de Celia, muchas veces trayendo un libro y quedándose horas sentado en una mesita en el rincón, observando el movimiento, conversando con clientes, ocasionalmente ayudándome cuando el flujo aumentaba. Sus manos grandes y un poco torpes nunca dominarían las técnicas refinadas de repostería, pero tenía un talento natural para hacer que los clientes se sintieran bienvenidos, para contar historias que encantaban a los niños mientras esperaban sus dulces. En 2001, cuando mi nieta mayor cumplió 15 años, preparé personalmente cada detalle de la fiesta. El pastel de 5 pisos fue mi obra maestra hasta entonces, cada capa representando una fase de su vida, desde la infancia hasta aquel momento de transición a la vida adulta. Antonio estuvo a mi lado durante toda la celebración, sosteniendo mi mano cuando me emocioné al ver a la niña, tan parecida a Mariana a la misma edad, soplando las velas. «Has creado algo extraordinario, Celia», me dijo, y no se refería solo al pastel. Fue en aquel año también cuando tomé una decisión importante para el negocio. Nuestra clientela se había expandido más allá del barrio y recibíamos pedidos de toda la ciudad. El espacio, incluso después de la expansión, comenzaba a quedarse pequeño nuevamente, especialmente en épocas de mayor movimiento, como Navidad y temporada de bodas. Lourdes, que se había convertido no solo en mi socia, sino en una amiga querida, sugirió que abriéramos una segunda tienda, esta vez en un barrio más céntrico. «Tenemos clientes que vienen desde el otro lado de la ciudad para comprar tus pasteles, Celia», argumentó. «Imagina si les facilitamos la vida con un punto más accesible». La idea era tentadora, pero también aterradora. Expandirse significaba asumir nuevos riesgos, contratar más personas, dividir mi atención entre 2 locales. A los 56 años me preguntaba si tenía energía para este nuevo desafío. Fue Cristina quien me ayudó a tomar la decisión. Una tarde de domingo, mientras almorzábamos en familia en mi casa, trajo una carpeta llena de planillas y proyecciones. «Hice un análisis completo, mamá. Los números sostienen la expansión, y no tienes que ser tú sola quien gestione todo. Ya es hora de que traigas a alguien de la familia al negocio, ¿no crees?» La miré sorprendida. Cristina era médica, tenía una carrera prometedora en el hospital donde trabajaba. Nunca había demostrado interés en involucrarse con la repostería, más allá de ser una clienta asidua y una hija orgullosa. «¿Estás sugiriendo?», sonrió. Esa sonrisa que siempre me recordaba cuando era pequeña y tenía una idea traviesa. «Estoy pensando en un cambio de carrera. En realidad me gusta la medicina, pero en los últimos años he sentido que falta algo. Viéndote transformar tu pasión en un negocio exitoso, me di cuenta de que yo también quiero crear algo con mis propias manos». La propuesta de Cristina era clara. Invertiría sus ahorros en la nueva tienda y asumiría la gestión del nuevo punto, mientras yo seguiría enfocada en la tienda original y en la creación de nuevos productos. Era una solución perfecta. Manteníamos el negocio en la familia. Yo no necesitaría dividirme entre 2 locales, y Cristina podría iniciar su propio viaje emprendedor con una marca ya establecida. En marzo de 2002 inauguramos la segunda unidad de Dulces de Celia en un barrio elegante de Ciudad de México. El espacio era mayor que el original, con un concepto un poco diferente.
Además de los dulces y pasteles para fiestas, ofrecíamos un pequeño café donde los clientes podían disfrutar de nuestras creaciones acompañadas de cafés especiales y tés. La prensa local cubrió la inauguración, destacando no solo la calidad de los productos, sino también la historia detrás del negocio. Cómo una mujer de mediana edad se había reinventado tras un divorcio traumático, transformando una habilidad casera en un emprendimiento exitoso. El artículo, publicado en un periódico de gran circulación, me dejó con sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía el orgullo de ver mi trayectoria reconocida y valorada. Por otro, era extraño ver aspectos íntimos de mi vida expuestos de esa manera, transformados en una especie de cuento inspirador para consumo público. ¿Te molesta eso?, preguntó Antonio después de leer el artículo. Reflexioné por un momento. ¿No es incómodo ver mi dolor transformado en una narrativa de superación? Consideró la pregunta con la seriedad que siempre dedicaba a mis inquietudes. Tal vez, respondió finalmente. Pero también es poderoso ver cómo tu historia puede inspirar a otras personas en situaciones similares. ¿Cuántas mujeres de nuestra generación se sienten invisibles después de perder el papel de esposa? ¿Cuántas creen que es demasiado tarde para volver a empezar? Sus palabras resonaron en mí en los días siguientes, especialmente cuando comencé a recibir mensajes y visitas de mujeres que habían leído el artículo. Algunas venían a la repostería solo para estrechar mi mano y decir que mi historia les había dado esperanza. Otras me buscaban para pedir consejos sobre cómo comenzar su propio negocio, cómo superar el miedo a lo desconocido, cómo encontrar fuerza en medio del dolor. Me di cuenta de que sin quererlo me había convertido en una especie de referente para mujeres de mediana edad en busca de reinvención. Era una responsabilidad que no había pedido, pero que acepté con humildad y gratitud por la oportunidad de transformar mi propia cicatriz en puente para otras personas. Fue en este contexto que surgió la invitación para participar en un programa en la radio local, una entrevista especial para el Día Internacional de la Mujer en marzo de 2003. Dudé inicialmente. Nunca había sido una persona que buscara los reflectores. Pero Antonio me animó. Tu voz necesita ser escuchada, Celia. No solo por ti, sino por todas aquellas que aún no han encontrado el valor para usar la propia voz. La entrevista fue un éxito inesperado. Lo que debería ser una conversación de media hora se extendió a casi 2, con oyentes llamando para hacer preguntas, compartir sus propias historias, agradecer por la inspiración. La emisora recibió tantas respuestas positivas que me invitaron para una sección semanal, donde podría compartir no solo recetas, sino reflexiones sobre la vida, el trabajo, las relaciones. Así nació Conversaciones con Celia, un programa de radio que se convertiría en parte importante de mi vida en los años siguientes. Todos los jueves, durante 1 hora, conversaba con los oyentes sobre los más variados temas, desde cómo hacer la trufa perfecta hasta cómo reconstruir la autoestima después de una separación. No tenía pretensiones de ser terapeuta o consejera profesional. Era solo una mujer compartiendo su experiencia, sus descubrimientos, sus reflexiones sobre la vida. El programa creció, ganó popularidad especialmente entre mujeres mayores de 50 años. Recibía cartas, sí, cartas físicas, no solo correos electrónicos, de oyentes de varias ciudades, algunas contando cómo habían encontrado valor para cambiar sus vidas después de escuchar mi historia. En una de esas cartas, una señora de 62 años contó que había abierto una pequeña posada en la playa después de separarse del marido de 40 años. Pensé que mi vida había terminado, escribió, hasta que te escuché hablar sobre cómo el final de un capítulo puede ser el comienzo de una historia mucho más interesante. En el plano personal, mi relación con Antonio se profundizaba. En 2004, después de 4 años juntos, decidimos vivir en la misma casa, no por necesidad financiera o presión social, sino por el simple deseo de compartir nuestro día a día.
Optamos por comprar un lugar nuevo que no cargara con los recuerdos de nuestras relaciones anteriores. Una casa amplia en un barrio tranquilo, con un jardín donde Antonio podía cultivar sus rosas y un estudio espacioso donde yo podía experimentar nuevas recetas. No nos casamos oficialmente. Ambos sentíamos que los papeles ya no importaban a esa altura de la vida. El compromiso que teníamos el uno con el otro era más profundo de lo que cualquier contrato podría expresar. Estaba basado en el respeto mutuo, en la admiración sincera, en el amor que crece lentamente, como un buen vino que mejora con el tiempo. En 2005 ocurrió algo que nunca imaginé posible. Fausto apareció en la repostería. Hacía años que no lo veía, excepto en ocasiones familiares, como bodas y graduaciones, donde manteníamos una distancia educada. Estaba más viejo, naturalmente, pero parecía en mejor forma que cuando lo visité en el hospital 5 años antes. Vestía con elegancia discreta, el cabello blanco bien cuidado, el rostro marcado por arrugas que contaban historias. Vaciló en la puerta, claramente incómodo, hasta que Lourdes lo reconoció y me llamó discretamente en la oficina. «Tu exmarido está aquí», susurró, preocupación evidente en sus ojos. «¿Quieres que le diga que estás ocupada?» Respiré hondo. «No, está bien, voy a atenderlo». Caminé hasta el salón, donde Fausto esperaba de pie, mirando las vitrinas de dulces con aparente interés. Cuando me vio, se enderezó, ajustando la corbata en un gesto nervioso que reconocí de tantos años de convivencia. «Hola, Fausto», saludé, manteniendo un tono neutral. «¿En qué puedo ayudarte?» Se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «¿Podemos hablar en privado? No tomaré mucho de tu tiempo». Lo conduje hasta mi pequeña oficina en la parte trasera de la tienda. Le ofrecí un café que aceptó con un asentimiento de cabeza. Nos sentamos frente a frente, separados por el escritorio antiguo que había rescatado de un anticuario y restaurado con mis propias manos. «Has transformado este lugar», comentó, mirando alrededor. «Está todo muy bonito». «Gracias, pero imagino que no viniste hasta aquí para elogiar la decoración». Sonrió levemente, reconociendo mi franqueza característica. «No, de hecho, vine porque me estoy jubilando. Voy a pasar el despacho a Carlos. Ha demostrado ser un excelente contador, mejor de lo que yo jamás fui». Asentí, esperando que continuara. Fausto giraba la taza de café entre los dedos, buscando las palabras. Cuando se acerca el momento de cerrar una carrera, de pasar el testigo, acabamos reflexionando sobre la vida, sobre las elecciones que hicimos, prosiguió. «No siempre tomé las decisiones correctas, Celia. Tú lo sabes mejor que nadie». Permanecí en silencio, permitiéndole seguir a su propio ritmo. No había ira en mí, solo una curiosidad tranquila sobre a dónde nos llevaría esa conversación. «Vine a pedir disculpas», dijo finalmente, levantando los ojos para encontrar los míos, no solo por lo que pasó con Amanda, sino por todos los años en que no valoré lo que teníamos, en que no vi tu fuerza, tu talento, tu dedicación. Las palabras eran sinceras, pude sentirlo. No había ensayo en ellas, solo la honestidad cruda de un hombre enfrentando sus errores. «¿Por qué ahora, Fausto? ¿Después de tantos años?», suspiró, pasando la mano por su cabello blanco. «Porque ahora entiendo mejor, porque vi lo que construiste después de nuestra separación, porque escuché tu programa de radio y me di cuenta del impacto que tus palabras tienen en la vida de tantas personas». Me sorprendí. «¿Escuchas mi programa?», asintió un poco avergonzado. «Todos los jueves». Al principio, confieso, fue por curiosidad, después porque realmente aprecio lo que dices, la forma en que abordas temas difíciles con tanta humanidad. Nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo la extrañeza de aquella situación. El hombre que había roto mi corazón escuchando mis reflexiones semanales sobre vida, amor, superación. «Acepto tus disculpas, Fausto», dije finalmente. «No porque merezcas el perdón, sino porque yo merezco la paz». Asintió, comprendiendo el matiz de mi respuesta. «¿Eres feliz, Celia?
¿Realmente feliz? La pregunta me sorprendió, no por su contenido, sino por la sinceridad con que fue hecha. Pensé en la repostería próspera, en las 2 tiendas ahora gestionadas por un equipo competente que incluía a mi propia hija. Pensé en el programa de radio, en las cartas que recibía, en las mujeres que encontraban inspiración en mi historia. Pensé en Antonio, en el amor tranquilo y profundo que compartíamos, en la casa que estábamos construyendo juntos. Pensé en los nietos creciendo, en los almuerzos de domingo, en las pequeñas alegrías cotidianas. Sí, respondí con una certeza que venía del fondo del alma. Soy más feliz ahora de lo que jamás imaginé que podría ser. Sonrió, una sonrisa triste, pero genuina. Me alegro por ti, de verdad. Cuando Fausto se despidió, no había drama ni resentimiento, solo el cierre tranquilo de un capítulo que ya había sido pasado hacía mucho tiempo. Por la noche, le conté a Antonio sobre la visita inesperada. Estábamos sentados en la terraza de nuestra casa nueva, observando la puesta de sol que teñía el cielo de Ciudad de México con tonos de naranja y rosa. ¿Cómo te sentiste?, preguntó, siempre atento a los matices de mis sentimientos. Reflexioné por un momento. En paz, respondí finalmente, como si un círculo se hubiera cerrado por completo. Ya no hay cabos sueltos, ni cuestiones sin resolver. Solo aceptación de que todo ocurrió exactamente como debía ocurrir. Los años siguientes trajeron nuevos capítulos, nuevos desafíos, nuevas alegrías. En 2008 nació mi primer bisnieto, una niña con los mismos ojos curiosos que Mariana tenía cuando bebé. En 2010, Cristina expandió el concepto de la repostería, abriendo una tercera tienda con un formato diferente, una escuela de repostería, donde ofrecíamos cursos para profesionales y aficionados. En 2012, a los 66 años, decidí alejarme gradualmente de la gestión diaria de las tiendas, no por cansancio o incapacidad, sino por el deseo de dedicar más tiempo a otros proyectos. El programa de radio había evolucionado a un formato más amplio, ahora transmitido en varias ciudades de México. Recibía invitaciones para conferencias en eventos dedicados al emprendimiento femenino, la reinvención en la madurez, la superación de desafíos personales. Antonio me acompañaba siempre que era posible, mi compañero leal y amoroso. Cuando no podía ir, me esperaba en casa con una cena preparada por sus manos, ahora más habilidosas en la cocina, ansioso por escuchar los detalles de cada evento. En 2015 recibimos la noticia que nadie está preparado para oír. Antonio fue diagnosticado con un cáncer avanzado en el páncreas. Los médicos fueron honestos desde el principio. El pronóstico no era favorable. Tendríamos, con suerte, algunos meses juntos. Aquellos fueron, paradójicamente, algunos de los momentos más preciosos de nuestra relación. Cada día ganó un significado especial. Cada conversación, una profundidad única. Cada toque, una ternura indescriptible. No desperdiciamos tiempo con lamentaciones o rebeldías contra lo inevitable. En vez de eso, concentramos nuestras energías en vivir plenamente el tiempo que nos quedaba. Antonio partió en una mañana de octubre, serenamente en nuestra casa, sosteniendo mi mano. Su última palabra fue mi nombre, susurrado con tanto amor que todavía puedo oírlo en los momentos más silenciosos. El duelo fue profundo, pero diferente de la devastación que sentí cuando Fausto me dejó. No había traición ni rechazo, solo el dolor natural de la separación física de alguien profundamente amado. Antonio me había dado 8 años de un amor verdadero, respetuoso, nutritivo. Me había enseñado que era posible amar de nuevo, de forma diferente, pero igualmente válida. En los meses que siguieron, el trabajo fue mi refugio. Volví a frecuentar la repostería diariamente, no tanto para gestionar, sino para estar presente, para sentir el calor del horno, el aroma de los dulces, el bullicio de los clientes. Retomé el programa de radio, ahora abordando también temas como el duelo, el recomienzo, el arte de encontrar significado en la pérdida. En 2018,
A los 72 años, recibí una invitación inesperada: escribir un libro sobre mi trayectoria. Al principio, la idea me pareció absurda. ¿Quién se interesaría por la historia de una señora común que simplemente había vivido su vida de la mejor manera posible? Pero la editorial insistió. Había algo universal en mi jornada, algo que podría resonar con personas de todas las edades, especialmente mujeres enfrentando transiciones importantes. Acepté el desafío. Durante un año, me dediqué a organizar mis memorias, a reflexionar sobre los aprendizajes, a encontrar palabras para expresar sentimientos que muchas veces parecían más allá del lenguaje. El libro, Dulces Recomienzos, Cómo perdí un marido y me encontré a mí misma, fue publicado en 2019 y, para mi sorpresa, tuvo una recepción cálida. Las sesiones de autógrafos eran momentos emocionantes donde encontraba mujeres, y algunos hombres, que se identificaban con diferentes aspectos de mi historia. Algunos venían tras divorcios traumáticos, otros tras pérdidas profesionales, otros aún buscando inspiración para iniciar un nuevo capítulo después de la jubilación o la partida de los hijos de casa. Fue en una de esas sesiones, en una librería en el centro de Ciudad de México, que reencontré a Amanda. Estaba en la fila, sosteniendo mi libro, visiblemente nerviosa. Cuando llegó su turno, colocó el libro sobre la mesa y dijo en voz baja: «No sé si me recuerda». Claro que la recordaba. El rostro estaba más maduro, líneas finas marcaban las comisuras de los ojos, el cabello estaba más corto y con algunas canas, pero seguía siendo inconfundiblemente la mujer que un día había estado en brazos de mi marido. «Te recuerdo, Amanda», respondí calmadamente. «¿Cómo estás?». Parecía sorprendida con mi reacción tranquila. «Bien, gracias. Yo leí su libro 2 veces en realidad. Es extraordinario». Agradecí el elogio, esperando que continuara. Había algo más que quería decir. Pude notarlo por la forma en que dudaba, como sus dedos tamborileaban nerviosamente en la portada del libro. «Quería que supiera que aprendí mucho de mis errores», dijo finalmente. «Lo que hice con usted, con su matrimonio, no tengo excusas. Era joven, egoísta, pero eso no justifica. Solo espero que sepa que aquella persona ya no soy yo». La miré, realmente la miré, más allá de la imagen cristalizada que guardaba en la memoria. Vi a una mujer de mediana edad cargando sus propias cicatrices, buscando su propia redención. «Todos evolucionamos, Amanda», respondí mientras firmaba su libro. «Todos merecemos la oportunidad de convertirnos en personas mejores». Cuando le devolví el libro, añadí: «¿Sabes? En retrospectiva, tal vez debería agradecerte». Me miró confundida. ¿Agradecerme? Si no fuera por aquella noche en el despacho, quizás nunca hubiera descubierto mi propia fuerza. Nunca habría abierto la repostería, escrito este libro, tocado la vida de tantas personas. A veces, lo que parece nuestro mayor desastre acaba siendo nuestro mayor regalo. Lágrimas brillaron en sus ojos. «Es extraordinaria, doña Celia. Ahora entiendo por qué este libro está tocando a tantas personas». Aquel encuentro, tan improbable como significativo, fue una confirmación más de que la vida raramente sigue un guión previsible. Las personas que nos hieren pueden convertirse en catalizadores de nuestra transformación. Los finales que tememos pueden ser solo el preludio de comienzos mucho más ricos. Hoy, a los 78 años, miro hacia atrás con una mezcla de asombro y gratitud por el camino recorrido. La cadena Dulces de Celia cuenta ahora con 5 tiendas gestionadas principalmente por Cristina, con la ayuda de algunos nietos que mostraron interés por el negocio. El programa de radio se transformó en un podcast, alcanzando un público aún más amplio. El libro está en su 4ª edición y hay conversaciones sobre una posible adaptación para el cine, algo que me hace reír de lo surrealista que parece. Fausto falleció el año pasado a los 76 años, en paz, con la familia a su lado. Estuve presente en el funeral, no por obligación, sino por respeto a una historia compartida, a hijos y nietos que amamos, a décadas que, a pesar de todo,
formaron quién soy hoy. Vivo sola ahora, por elección, en la misma casa que compartí con Antonio. El jardín de rosas que él plantó sigue floreciendo, cuidado por mis manos que, aunque más arrugadas y menos ágiles, todavía encuentran alegría en crear belleza, ya sea a través de flores, de palabras o de los dulces que ocasionalmente aún hago para mis bisnietos. La vida me enseñó que no hay fórmula mágica para la felicidad, ni receta infalible para superar las adversidades. Cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo, sus propios ingredientes. Lo importante es recordar que no importa cuán doloroso sea el momento presente. Es solo eso, un momento. Y los momentos pasan, se transforman, abren espacio para nuevas posibilidades. Si hay un mensaje que me gustaría dejarles a ustedes, mis queridos, que acompañaron mi historia hasta aquí, es este. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para descubrir talentos dormidos, para cultivar nuevas amistades, para abrir el corazón al amor, para encontrar propósito y significado. La vida no termina con un divorcio, una jubilación, una pérdida. Solo cambia de dirección, ofreciendo nuevos caminos, nuevos paisajes, nuevas aventuras. Y ahora, al cerrar este relato, quiero agradecer a cada uno de ustedes que dedicó tiempo para escuchar la historia de una señora que simplemente se negó a rendirse, que encontró en las migas de un corazón roto los ingredientes para crear algo nuevo, algo dulce, algo verdaderamente suyo. Si mi historia tocó su corazón de alguna forma, si trajo esperanza para un momento difícil, si inspiró un pequeño paso hacia su propio recomienzo, entonces todo el camino valió la pena. Porque al final, quizás sea eso lo que realmente importa. No solo las vidas que vivimos, sino las vidas que tocamos a lo largo del camino. Hasta un próximo encuentro, mis queridos. Recuerden siempre, el mejor capítulo de su historia puede ser justamente aquel que aún no han escrito. Y donde quiera que estén, encuentren dulzura incluso en los momentos más amargos de la vida. Con cariño, Celia. Y antes de despedirme, mis queridos, no olviden dejar su like en este video, suscribirse al canal Diario de la Abuela, si aún no lo han hecho, y compartir esta historia con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para volver a empezar. Cada like, cada suscripción, cada comentario me hace sentir que mi historia valió la pena ser contada. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y hasta el próximo video.